Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, muy buenas noches, gracias por conectarse. Hoy lunes 23 de mayo, lunes 23 de mayo del año 2022 y ya estamos aquí en una transmisión más de el live de los lunes. Si usted está escuchándonos por Spotify, pues no olvide buscarme como Sergio Rodríguez Bonilla, psicoanálisis, tanto en Facebook como Instagram, como en Twitter y obviamente en YouTube. Jessy Montemayor, buenas noches. Nacheli, ¿qué tal? Buenas noches. Liliana Trejo, Heidegger Dasein, Yesenia Díaz Valdés. Oye, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por conectarse, amigos. Y bueno, fíjese muy bien que vamos a hablar de un tema. Vamos a hablar de un tema bastante interesante que yo he percibido, pues, que algunas personas tienen una concepción de que esto es algo súper negativo. De hecho, déjeme decirle a usted que yo he visto cómo muchas personas hacen un uso indiscriminado de la palabra narcisista. Un uso indiscriminado. Y usualmente lo he visto en personas que hacen esta manifestación o este juicio, utilizan esto como un juicio para calificar usualmente a su expareja. Y les encanta utilizar términos como psicópata narcisista, ¿no? Es decir, muchas personas utilizan este conceptos para desquitarse que anteriormente tuvieron una relación de pareja en la cual sufrieron mucho estas personas y se refieren a su ex como psicópata narcisista. Y a veces utilizan los términos de una manera indiscriminada sin siquiera saber, pues, qué es lo que significa, ¿no? Sin siquiera saber qué es lo que significa. Para el área del psicoanálisis, déjeme decirle lo siguiente, el área del psicoanálisis ve al narcisismo como una parte de la estructura del yo. Es decir, no lo ve como patología, no lo ve como algo negativo. Para el psicoanálisis, el narcisismo se divide en dos partes: narcisismo primario y narcisismo secundario. Esto yo ya lo he hablado con ustedes en múltiples ocasiones y no vamos a profundizar en esto. Pero el área de la psiquiatría y el área de la psicología sí ven al narcisismo como parte de un trastorno, es decir, lo patologizan. Y vamos a hablar de esa parte el día de hoy. Para esto vamos a hacer uso de algo que usualmente no había hecho yo en ocasiones anteriores y lo comparto con ustedes, que es el famosísimo DSM-5. Pues que no es otra cosa más que la guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5 del Manual de Estadísticas de Enfermedades Mentales, el cual realiza la American Psychiatric Association, que es la APA, la Asociación Psiquiátrica Americana. Es decir, los estadounidenses son los que, de alguna forma, nos dicen a los demás dentro de su manual, cuáles son los criterios de diagnóstico para mencionar cuáles son los puntos que tiene que cubrir una persona para clasificar que tiene un trastorno narcisista de la personalidad. Entonces,
Antes de diagnosticar a alguien, primeramente también hay que prestar atención que existen criterios diagnósticos con los cuales se tiene que cumplir antes de clasificar el comportamiento de una persona. Es decir, no solamente porque hayamos tenido una mala relación de pareja en la cual no nos hayamos sentido del todo cómodos, no es suficiente criterio para decir que es un criterio diagnóstico y ya calificar a esa persona como narcisista. Por ejemplo, antes de comenzar con los criterios diagnósticos, existen muchas situaciones donde nos gana la pasión y con esa pasión consideramos que es suficiente para ponerle un diagnóstico a una persona. Y no se vale solamente ser un exardido o ardida para decir fulano o fulana de tal era esto. No. Mejor hay que buscarlo, mejor hay que evaluar, porque son criterios diagnósticos. Entonces, ser un ex ardido no es suficiente como para decir, con esto vale para decir que una persona tiene tal trastorno. Entonces, y aún así lo tuviera, no sería motivo de burla el que una persona tenga un trastorno. No. Aún así la persona cumpla con los criterios y aún así la persona tenga el trastorno, no es motivo de burla, no es motivo de enojo, porque es una enfermedad mental, la cual se tiene que atender. Entonces no es motivo para calificar a alguien, porque imagínate que alguien te juzgue, a ti por tener cáncer. Es el canceroso. ¿Te das cuenta de la gravedad de juzgar a alguien? Por su enfermedad. Primero, nosotros tenemos que hacer esa reflexión. Un trastorno mental no es motivo para juzgar a alguien. Un trastorno mental no se puede utilizar de manera indiscriminada para sacar nuestra frustración y decir fulano de tal lo tiene, como que si fuese lo peor que le pudiese suceder a alguien, porque es como que si utilizaras el cáncer, la insuficiencia renal, la hipertensión, algún linfoma, como que si lo utilizaras para juzgar a él. Mira, es el canceroso, mira, es el sidoso, mira, es el... Oye, juzgar a alguien por una enfermedad, dice mucho de nosotros, mucho. Entonces hay que detenernos antes de juzgar a alguien, pues por si es que tuviera un trastorno de personalidad. No es motivo de burla, no lo es. Entonces hay que pensar en nuestro actuar antes de diagnosticar de manera indiscriminada y sin conocimiento a las personas. Un trastorno mental no deja de ser una enfermedad. Sería como juzgar a otros por tener enfermedades. Imagínate que tienes un familiar que tiene síndrome de Down y que la gente lo juzgue por tener síndrome de Down.
Imagínate que tienes un familiar, un bebé que te ha nacido con hidrocefalia y que la gente se burle de él por tener hidrocefalia. ¿Te das cuenta? Bueno, a lo largo del tiempo, la palabra narcisismo, narcisista, se ha utilizado para aquella sobrevaloración de la propia persona, del propio actuar. Sigmund Freud adopta el término narcisismo para comenzar a describir parte de la estructura de la personalidad. No clasifica al narcisismo como algo patologizante, sino como parte de la estructura del yo, parte de la estructura de un sujeto. Es decir, lo que actualmente muchas personas clasificarían como autoestima, para el psicoanálisis, narcisismo es lo equivalente a la autoestima. Pero para la psicología y para la psiquiatría no lo es así. Estas dos áreas tan interesantes de la salud mental sí clasifican al narcisismo como un área patológica a estudiar y le han puesto criterios diagnósticos, los cuales vamos a comenzar a leer en el famoso DSM-5. ¿Ok? En nuestra próxima sesión vamos a hablar de un contraste bien interesante para que no se pierdan el live de la próxima semana, donde vamos a hablar del contraste del trastorno narcisista. ¿Ok? Entonces vamos a darle lectura, que no sé si alcancen a leer. Aquí está, el trastorno de la personalidad narcisista. ¿Ok? Son 9 puntos los que yo voy a mencionar. 9 puntos. Y aquí menciona que si usted presenta por lo menos 5 puntos o más de los que voy a mencionar, muy posiblemente cuente con un trastorno de la personalidad narcisista. ¿Ok? Así que, para que preste usted atención, menciona lo siguiente. ¿Qué es el trastorno narcisista de la personalidad? Es un patrón dominante de grandeza en la fantasía o en el comportamiento. Existe una necesidad de admiración, así como el sujeto presenta falta de empatía hacia los demás, que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y se presenta en diversos contextos y que se manifiesta por 5 o más de los siguientes puntos. Voy a mencionar 9 puntos del trastorno de la personalidad narcisista. Si de esos 9 usted cuenta por lo menos con 5, hay que prestar atención a nosotros mismos y a nuestras relaciones interpersonales. ¿Ok? Punto número 1. Tiene sentimientos de grandeza y prepotencia, como por ejemplo, exagera sus logros y talentos,
espera ser reconocido como superior sin contar con los correspondientes éxitos. ¡Paz! Ese es el punto número 1. ¿Le ha sucedido a usted? ¿Ha tenido usted ese sentimiento de grandeza y de repente comportamiento prepotente? ¿Exagera usted? Sea honesto más usted consigo mismo que con los demás. ¿Ha llegado usted a exagerar sus logros y sus talentos? ¿Espera usted en ocasiones a ser reconocido como superior sin necesariamente contar con éxitos? Ese es el punto número 1 del trastorno de la personalidad narcisista. ¿Ya lo anotó? ¿Ya lo anotó usted? Es el primer punto. No, hombre, es que leer este manual, todos estamos enfermos, según este manual. No hay nadie quien se escape del DSM-5. Punto número 2. Punto número 2. Está absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal ilimitado. ¿Ok? Lo repito. Está absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal ilimitado. ¿Le ha sucedido a usted que de repente se siente más exitoso que los demás? ¿Le ha sucedido a usted ese deseo de tener poder por encima de los demás? ¿Ha sentido usted de repente que usted es más inteligente y más brillante que el resto del mundo? ¿O se ha sentido usted en ocasiones que su cuerpo, que su cara, su rostro, su voz, su cabello es más hermoso que el resto de la población? ¿O siempre ha sentido usted de repente que hay sensaciones de amor ideal ilimitado, que todo el mundo lo ama incondicionalmente? ¿Le ha sucedido? El DSM parece un horóscopo. En lo personal, déjame decirte que a mí no me gusta mucho el DSM. Pero a la gente y a algunos psiquiatras y a algunos psicólogos les encanta basarse a este librito. A mí en lo personal considero que se le pueden cuestionar muchísimas cosas. Pero hoy estoy hablando del de la psiquiatría y del de la psicología, ¿vale? Punto número 3 del trastorno narcisista de la personalidad. Cree que es especial y único y que solo pueden comprenderle o solo puede relacionarse con otras personas o instituciones especiales o de alto estatus. ¿Ok? De alto estatus. La persona solo se puede relacionar con otras personas que para él son importantes, o instituciones que son de la high, de la alta alcurnia, que solamente puede pisar a aquel piso de aquellos sujetos que son súper exitosos igual que él. ¿Vale? Sí, Gordolfo Gelatino es uno de ellos. Punto número 4. Tiene una necesidad excesiva de admiración. Todos tenemos alguna necesidad de admiración, pero el DSM hace énfasis en la necesidad excesiva de admiración.
ese deseo enorme de que la gente me aplauda, ese deseo enorme, esa necesidad casi enfermiza de que los demás me vanaglorien, así como yo mismo, obviamente, me vanaglorio. Punto número 5. Muestra un sentimiento de privilegio, es decir, expectativas no razonables de tratamiento especialmente favorable o de cumplimiento automático de sus expectativas. Es decir, todo el mundo le tiene que rendir tributo. Todo el mundo le tiene que ofrecer algo, ¿no? Casi un sacrificio azteca, ¿no? Muestra un sentimiento de privilegio, es decir, expectativas no razonables de tratamiento especialmente favorable o de cumplimiento automático de sus expectativas, es decir, es un privilegiado y todos tienen que corresponderle el ser un privilegiado. Es más, tú tienes el privilegio de hablar conmigo, porque tú estás hablando conmigo, yo no estoy hablando contigo, ¿vale? Dice, ¿qué pasa si no le muestras? Pues, o sea, tienes que cumplir con esos criterios, ¿ok? Punto número 6. Explota las relaciones interpersonales. Es decir, se aprovecha de los demás para sus propios fines. Estos sujetos usualmente ven a los demás como herramientas para poder lograr objetivos. Es decir, para ellos tienen una facilidad de cosificar al otro. ¿Qué significa cosificar? Por cosificar hacemos referencia a que te convierto en una cosa, te convierto en una herramienta para yo alcanzar mis objetivos. Yo a ti no te veo como persona, te veo como una herramienta a la que le puedo dar uso para lograr tales fines. ¿Entendido? Punto número 7. Carece de empatía. No está dispuesto a reconocer o a identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. Creo que es muy obvio eso, ¿no? Creo que es muy obvio lo que estamos mencionando en el punto número 7. Carece de empatía. A estas personas obviamente les es muy difícil ponerse en los zapatos de los demás. De hecho, cuando ellos tienen un malestar, lo sobrevaloran y solamente es a ellos a quien suele sucederle un poquito más. Si tú llegas y dices, ay, me duele la cabeza, no va a faltar aquel que, ay, a mí me duele muchísimo más, porque fíjate que yo tengo migraña, lo sufro de que era niño, etcétera. Es decir, hasta su enfermedad es más importante que la tuya. ¿Te das cuenta? Punto número 8. Con frecuencia, envidia a los demás o cree que estos sienten envidia de él. Aquella persona que se cree que tiene muchísima más belleza y que la odian por su belleza y que la envidian por su belleza y que como es la más bonita o el más bonito de todo el resto, pues todo el mundo le quiere hacer una mala jugada, ¿no? Aquella persona que usualmente se siente agredida por personas que apenas nada más la vieron y que dice, es que como yo estoy más bonita, es que como yo tengo bonito cabello, es que como yo estoy más joven, como yo estoy más buena, como yo esto, lo otro, por citar unos ejemplos. Y punto número 9.
¿Ok? Punto número 9. Muestra comportamientos o actitudes arrogantes de superioridad. Esos son los 9 puntos de la guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5, que es el manual de las enfermedades y estadística de las enfermedades mentales, según la APA, la Asociación Psiquiátrica Americana. Y ellos son las personas que dicen cómo es que es un trastorno narcisista de la personalidad. Si de estos 9 puntos que yo dije, usted cumple con al menos 5 criterios, muy probablemente usted cuenta con un trastorno de la personalidad narcisista. ¿Pero qué creen? El narcisista muy rara vez se atiende en terapia, muy rara vez. De hecho, el narcisista, si le mencionaran sus criterios y encajara con ellos, hasta se sentiría orgulloso de cumplir con esos puntos. No lo vería como un problema. No vería esto, el narcisista, no lo vería como un problema. Al contrario, el narcisista vería esto como unas virtudes, orgulloso de ser así. Entonces el narcisista usualmente no se atiende en terapia. El narcisista no se atiende. ¿Por qué? Porque para empezar esto no lo ve como un problema. No puedes arreglar algo que alguien no ve desarreglado. No puedes ver, no puedes decir que es problema algo que tú no ves como problema. Entonces estos sujetos usualmente verán estos criterios, lejos de verlo como problema, los verán como virtudes. Verán estos puntos, lejos de verlos como problema, los ven como virtudes y hasta se sentirán muy orgullosos de tenerlos. Y obviamente esto aplica tanto para hombres como para mujeres. Hay hombres narcisistas, hay mujeres narcisistas con trastorno de la personalidad narcisista. Entonces, este tipo de comportamientos, personas que tienen este tipo de comportamientos, usualmente no verán un motivo para atenderse. No verán un motivo para atenderse. De hecho, si es que se llegan a atender, que lo dudo mucho, será porque identificarán que de alguna manera están teniendo un malestar con los demás y no están y ellos están viendo que no cumplen con sus objetivos, pero usualmente le echarán la culpa a los demás y ellos delegarán que es por culpa de los demás, es decir, llegarán usualmente a terapia, si es que llegan, victimizándose de cómo los demás no los dejan crecer. No los dejan crecer. Ya sobre la marcha en la terapia te vas dando cuenta que cumplen con criterios de diagnósticos y dices, ah caray, pues está pasando esto. El trastorno narcisista de la personalidad pues es de los menos diagnosticados, porque usualmente el narcisista no viene a atenderse. Entonces hay muchos motivos por los que puede resultar que una persona se convierte en narcisista. Pueden ser muchísimos factores, muchísimos puntos. Como por ejemplo, si a una persona desde la etapa, desde la infancia, sobrevaloran sus acciones o sobrevaloran su persona, el niño crece con esa sensación de que es más importante que los demás.
El niño crece con esa sensación de que su actuar es más importante que el de cualquiera. Entonces nosotros cuando sobrevaloramos el actuar de un niño, estamos creando comportamientos narcisistas. Comportamientos narcisistas. Pero también nos puede llevar a un punto en el siguiente. Cuando una persona ha vivido tal vez una infancia dolorosa, triste, de la cual hasta se pueda sentir avergonzado, aquello de lo que careció, después puede resultar también que la persona cuando sea mayor y que comience a sentir que logra cosas, que se vuelve autónomo, independiente, o que hay un delirio por siempre querer tener aquello de lo que se careció de la infancia, puede ser también una forma de cómo llegar a un trastorno de la personalidad narcisista. Es decir, aquí se encuentra el trastorno y para llegar a ese punto es multifactorial. No podemos decir que hay una suma de 2 más 2 es igual a 4. En el comportamiento humano no. En el comportamiento humano este es mutable y se está modificando con el paso del tiempo. Es decir, ¿qué cosas pueden hacer que una persona se deprima? Por poner el ejemplo de la depresión. Pues muchas cosas. Muchas cosas pueden hacer que una persona se deprima. La pérdida de la salud, la pérdida de un ser querido, la pérdida del empleo, la pérdida de la estabilidad. O sea, muchas cosas pueden hacer que o no necesariamente algo de impacto inmediato. Tal vez también sobre la marcha ha ido perdiendo cosas, capacidades, y que a lo largo del tiempo voltea de repente a su vida hacia atrás y de repente ve que es fracaso tras fracaso tras fracaso. Entonces de repente la persona ve su vida como un fracaso y se deprime. Es decir, hay muchas formas de cómo una persona se pueda deprimir, además de que puedes agregarle obviamente alguna deficiencia de los neurotransmisores y que haga todavía complemento para que una persona se deprima. Entonces, nosotros, los seres humanos, en nuestra parte frontal del cerebro, en el lóbulo frontal, se rige la gran parte de nuestra personalidad. Entonces, también en este lóbulo frontal puede existir algún tipo de modificación o algún tipo de deficiencia o algún tipo de sobrecarga de neurotransmisores que permita que la persona se comporte de una manera narcisista y no necesariamente de forma voluntaria, sino que hay algo que le está sucediendo que haga que se comporte así o que detone todavía lo que ha vivido. Es decir, las enfermedades mentales, los trastornos mentales, son muchos factores lo que hace que éstas se manifiesten, así como algo comportamental, como algo biológico. O si están los dos, es dinamita pura para que este trastorno se manifieste. Considero que este punto ha quedado como que bastante claro. Me basé totalmente en el DSM-5 para compartir con ustedes cuál es el trastorno de la personalidad narcisista. Que, ojo, ¿cuál sería la diferencia entre narcisismo y amor propio? Les voy a dar un tip. La gran mayoría de los trastornos que aparecen en el DSM-5, bueno, de un trastorno en general, carecen de algo, de empatía. Una persona con un trastorno de lo que más carece es de empatía, independientemente de cuál trastorno sea. Hay un enfoque egocéntrico
hacia la enfermedad, de que la enfermedad como a mí me está afectando y solamente veo por mí. Cuando una persona enferma le es muy difícil ver por los demás. Solamente se enfoca en su enfermedad y que los demás tienen que concentrarse en él y rendirle tributo porque tiene esa enfermedad. L.M. Mon menciona, ¿podría hablar sobre el trastorno límite de la personalidad en algún live? Por supuesto que sí, vamos a hablar también del trastorno límite de la personalidad, lo vamos a tener en cuenta. No recuerdo quién lo dijo, pero hacía mención que en el trastorno límite de la personalidad están activos todos los mecanismos de defensa. Todos los mecanismos de defensa en el trastorno límite de la personalidad. Claro que sí, posteriormente estaremos hablando de él. En nuestro próximo live, de hecho, vamos a hablar sobre el trastorno de la personalidad dependiente. Ya lo verá usted. Por lo pronto, pues yo lo dejo el día de hoy. Lamentablemente, pues en esta ocasión el live no amerita llegar hasta la hora completa. Para llegar hasta la hora completa. Y bueno, déjeme decirle lo siguiente. Este tema va a quedar guardado obviamente aquí en la página. Y usted puede encontrarme en YouTube, en Instagram, en Twitter y Spotify. Y de igual manera con mi nombre, Sergio Rodríguez Bonilla, y le agrega 2 puntos, psicoanálisis. No olviden, chicos, son 212 los conectados. Pueden seguirme en Instagram, ¿ok? También allá estoy publicando de manera constante en YouTube y Spotify. Ahí nos estamos encontrando, también en Twitter, ¿sale? Y no olviden que tenemos próximo nuestro diplomado en psicoanálisis. Quien esté interesado en tomarlo, puede mandarme un inbox aquí en la página. Por lo pronto yo lo dejo. Muchas gracias a los más de 200 que se conectaron. Muchas gracias por estar aquí presentes en el tema. Vamos a seguir compartiendo más. Vamos a hacer la siguiente dinámica, ¿vale? Vamos a estar utilizando el DSM-5 en los próximos live, pero un día va a ser de DSM-5 y otro va a ser de temas de la vida cotidiana. ¿Qué le parece? ¿Sale? Que pase usted muy buenas noches y en un momentito más le dejo aquí en la página el tema de la próxima semana. Hasta luego.